Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en los detalles prácticos de la meditación vipassana, pero desde una perspectiva muy concreta, la que enseña a Han Pramod Pamoyo en este manual que estuvimos revisando. Queremos entender bien el cómo, ¿no? Los detalles operativos. Bien, a ver, empecemos a desgranar esto. ¿Cuál es la idea central? O sea, ¿qué es lo que hace que este enfoque funcione según estas enseñanzas? Bueno, la esencia, según Aham Pramod Pamoyo, se basa como en dos ejes principales. Primero, elegir bien el ancla de la mente, el objeto de meditación, lo que técnicamente llaman kamatadhana. Ajá. Y segundo, que quizás es hasta más importante, es cultivar una mente que observa, pero sin aferrarse, ¿sabes? Sin quedarse pegada a lo que va apareciendo. El objetivo final es lograr una separación bien clara entre la conciencia que mira y el fenómeno que es mirado, ya sea el cuerpo, un pensamiento, una sensación. Entiendo. Eso tiene un nombre técnico, Namarupa Parishchedanyana. Pero bueno, es básicamente un camino paso a paso. Perfecto. Empecemos por esa ancla, el Kamatahana. Parece que elegir mal ahí puede complicar todo desde el vamos, ¿no? ¿Qué es lo crucial para elegir bien según este enfoque? Mira, Aham Pramod Pamoyo enseña que hay como 3 filtros, digamos, indispensables. Son como salvaguardas para no arrancar mal. El primero tiene que ser algo agradable y fácil de recordar. ¿Ok? Si te genera rechazo o se te olvida a cada rato, vas a estar peleándote con la herramienta misma. Tiene que haber como cierta afinidad natural. Para algunos es repetir Budó mentalmente, para otros es sentir el cuerpo. Tiene lógica, sí, no sumar una dificultad extra. ¿Y el segundo filtro? Que no despierte impurezas mentales, lo que en palí se llama kilesa. O sea, básicamente que no sea un caldo de cultivo para la codicia, el enojo, la confusión. Esas cosas. Claro. Por ejemplo, concentrarse para ganar un juego puede ser intenso, pero te alimenta el apego, la ansiedad. Aham Pramod Pamoyo enseña que los objetos más tradicionales, como Budo, la respiración, las posturas, son más seguros en ese sentido. No suelen generar esas complicaciones. ¿Y el tercero? Mencionaste algo de la vida diaria. Exacto. Tiene que ser adaptable a la vida cotidiana. El objeto tiene que poder acompañarte mientras caminas, trabajas, estás sentado, te acostás. Si solo podés usar tu ancla en un cojín aislado del mundo, bueno, su utilidad para transformar la conciencia en el día a día es más limitada. La idea es mantener esa continuidad de la atención. Entendido. Con esos criterios en mente, ¿cuáles serían las opciones más recomendadas? Sobre todo si alguien recién empieza con esto. Generalmente se sugieren 2 categorías principales. Una es la recitación mental. Como te decía, repetir Budo a veces se sincroniza con la respiración. Bud al inhalar, Do al exhalar. Ajá. Eso te da un foco bien claro y es súper útil para darte cuenta cuando la mente se fue a pasear. La otra categoría es usar el propio cuerpo como foco. Puede ser algo tan simple como ser consciente de las 4 posturas básicas, saber si estás caminando, parado, sentado o acostado. Ok. O también observar la dinámica de movimiento y quietud, notar cuándo una parte del cuerpo se mueve y cuándo para. Como se basa en experiencias concretas que están siempre ahí, ayuda a bajarle un poco la dificultad inicial, ¿viste? Menos abstracto. Aquí viene algo que me llamó mucho la atención del manual. Me pareció hasta contraintuitivo. Dice que no se trata de forzar la concentración en el objeto. Choca un poco con la idea que uno tiene de mente en blanco o concentración total. Totalmente. Y esta es una de las claves bien distintivas de lo que enseña Ajahn Pramod Pamoyo. El objeto, el kamatamatana, no es un blanco fijo al que tenés que clavarle la atención a la fuerza. Funciona más como un punto de referencia, un recordatorio. Un recordatorio. Si su verdadera utilidad, digamos, se activa en el instante preciso en que te das cuenta. Ah, mira, la mente se había ido. Ok, ¿y cómo sería usarlo correctamente entonces? Imagínate que estás repitiendo vudú y de repente te encontrás pensando en qué vas a cenar, o recordando algo que te dijeron, o te quedaste colgado con un ruido. En el mismo momento en que sos consciente de que la mente ya no estaba en vudú, bueno, ahí el objeto ya cumplió su función para ese ciclo.
Ah, claro. Ese darse cuenta es la chispita del vipassana. Ajahn Pramod Pamoyo enseña que no hay que tirar de la mente bruscamente para traerla de vuelta. Simplemente, con suavidad, reiniciás la observación del objeto, manteniendo una actitud relajada, sin añadir culpa o tensión por haberse distraído. Entonces, el error típico sería intentar que no se vaya. Exacto. El error es aferrarse al objeto, lo que el manual llama Chindin-Jetsu, que sería algo así como vigilar fijamente el objeto. Intentar por todos los medios evitar que la mente se distraiga. Claro, como ponerle una correa. Eso. Y eso tensa la mente, crea apego al propio objeto. Y lo más importante, te cambia el juego. Ya no es vipassana, observación clara desapegada, sino que se convierte en samatha, concentración pura y dura. Y esa tensión, esa fijación, bloquea justo lo que buscamos, ver la separación entre la mente que observa y lo que es observado. Y eso me lleva a otra sorpresa del manual. La advertencia sobre usar la respiración como objeto principal para principiantes. Siendo tan común, ¿por qué esa precaución tan específica? Sí, es una advertencia interesante y muy matizada. Se basa en el objetivo específico de Vipassana, tal como la enseña Ajahn Pramod Pamoyo. Él dice que la respiración, por su naturaleza continua y porque puede generar estados de calma muy placenteros, tiene una tendencia a que la mente del principiante, digamos, salte adentro y se fusione con ella. Te sumergís en la sensación agradable de respirar. ¿Y cuál es el problema con esa fusión? Que si la mente se identifica con la respiración, se vuelve muy difícil, casi imposible distinguir entre la mente que observa, el nama, y la respiración observada, el rupa. Y esa distinción clara, esa capacidad de verlos como dos fenómenos separados, es el primer paso crucial de la sabiduría en Vipassana. Entiendo. Si desde el principio hay fusión, se bloquea el camino para entender el no-yo, anatta, que justamente requiere ver que ni la mente ni los objetos son una entidad sólida, permanente. Pero entonces, ¿nadie debería usar la respiración para Vipassana según este enfoque? ¿Están así? No es tan absoluto. Ajahn Pramod Pamoyo aclara que hay excepciones, gente que ya tiene una cierta estabilidad en su conciencia, cuya mente no tiende a pegarse tan fácil a los objetos y que detecta rápido esa fusión o ese apego. Bueno, ellos podrían usarla. Ah, ok. Y muy importante, si tu objetivo en un momento dado es desarrollar samatha, calma profunda, concentración estable, ahí la respiración es excelente. Precisamente porque esa unificación es parte de lo que se busca en samatha. Son metas distintas, se entiende. Sí, perfecto. Me gusta la analogía que usa el manual. Recitación o el cuerpo son como una soga gruesa, fácil de agarrar si te estás cayendo. La respiración es como un hilo fino, requiere más habilidad para no enredarte. Exacto, tal cual. Ilustra bien la diferencia en la facilidad de manejo para un principiante, siempre en el contexto de Vipassana, claro. Bien, ya tenemos el ancla y cómo usarla, sin aferrarnos. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica formal? O sea, a sentarse o caminar a meditar. Bueno, Ajahn Pramod Pamog describe dos modalidades principales para ese entrenamiento, digamos, intensivo. Y remarca mucho que la elección depende de la comodidad de cada uno, ¿eh? No es que una sea mejor que la otra intrínsecamente. Está la práctica en movimiento o dinámica y la práctica en quietud o estática. A ver. En la práctica dinámica usas el movimiento como ancla. La meditación caminando es el ejemplo clásico. El foco puede ser notar la sensación del pie al tocar el suelo o simplemente saber el pie se mueve. La clave es conocer el movimiento sin perderse en el ritmo o la sensación placentera, porque eso ya tiraría más para el lado de samatha. Claro. También se pueden usar movimientos simples de manos. Levantarla, cerrarla, abrirla. Solo notar la mano se mueve. Si la mente se va, bueno, lo notas y vuelves suavemente. ¿Y la práctica estática? Sentados. Generalmente se hace sentado, sí. Una duda muy común es si con ojos abiertos o cerrados. Ajahn Pramod Pamojo enseña que es pura comodidad personal. Si cerrar los ojos te da sueño o te tensa, bueno, practicas con ojos abiertos hasta que la mente se calme un poco. Si cerrarlos te resulta cómodo y no te tensa, perfecto. Cero dogma ahí. Bien. Usas tu objeto elegido, budo, la conciencia del cuerpo quieto, lo que sea como ancla. Y el principio es el mismo de siempre.
La mente se va, sabes que se fue, regresas suavemente, sin forzar, sin tensión. O sea que más allá de la técnica puntual, el principio que manda es encontrar lo que a uno le funcione para mantener una conciencia relajada, pero presente. Exactamente. No hay una plantilla única que sirva para todos. Se trata de ir ajustando según tu estado psicofísico del momento, que te permite estar alerta sin ponerte rígido. La guía de un maestro puede ayudar a afinar, claro, pero la autoobservación honesta es fundamental. ¿Y cuánto tiempo se sugiere dedicarle a esta práctica formal? ¿Hay alguna indicación? Sí, Ajahn Pramod Pamuyo es bastante claro con eso. Hay una base mínima para todos. 15 a 30 minutos diarios. Es como regar la plantita de la conciencia todos los días. Lo esencial para que eche raíces. Ok, un mínimo diario. Y para quienes buscan profundizar más en serio, la recomendación sube a un mínimo de 3 horas diarias de práctica formal. Puedes combinar caminar y sentarte, por ejemplo, 1 hora caminando y 2 sentado, o hacer todo sentado si te acomoda más. Incluso 3 o 5 horas. La idea es darle tiempo suficiente para que la conciencia gane continuidad y estabilidad. Eso para las sesiones formales, digamos. Pero después está el resto del día, la vida normal. ¿Cómo se integra esto? Esa es la otra mitad, que es crucial. Llevar la práctica a la vida cotidiana. Y acá la flexibilidad es clave. Si estar repitiendo Budo mentalmente todo el día te resulta pesado o poco práctico, usas el cuerpo. ¿Cómo? Notar movimientos simples, levantar la mano para agarrar algo, girar el cuerpo al levantarte de la silla, el cambio de postura de sentado a parado, son como anclas naturales que están ahí todo el tiempo. ¿Y cómo sabes si estás en la práctica o si ya te perdiste en medio del lío diario? Es más simple de lo que parece. Si te olvidaste de tu objeto de referencia, ya está. Estás perdido. La mente está divagando sin que te des cuenta. Si tu objeto es el cuerpo, te moviste o cambiaste de postura y recién te diste cuenta un rato después porque estabas metido en un pensamiento o una charla. Estabas perdido. Claro. Si usas recitación, se cortó el budo mental sin que lo notaras. Estabas perdido. La clave no es no tener pensamientos, sino recordar tu ancla, darte cuenta, me había ido. Ese es el momento de despertar, de volver. Con todo esto sobre la mesa, el objeto correcto, usarlo como recordatorio, la práctica formal y la diaria, ¿cuál dirías que es el núcleo duro de todo este enfoque? El principio que lo une todo. Sin ninguna duda, Ajahn Pramod Pamoyo insiste una y otra vez en la importancia vital del camino medio, que en Pali es Mashima Patipada y en el texto chino Chungdo. Evitar dos extremos es la condición indispensable para poder ver las cosas como son, Shixiang, y captar esa naturaleza escurridiza del show Hugo. ¿Cuáles son esos dos extremos que hay que evitar sí o sí? El primero es la divagación o la indulgencia. Mises, Fontongo. Es cuando la mente abandona el ancla y se va detrás de cualquier cosa que aparece. Una vista, un sonido, planes, recuerdos, emociones. La conciencia se olvida por completo. Es dejarse llevar por la corriente de los deseos y las aversiones, sin siquiera darse cuenta. Ok, la distracción total. Exacto. Y el segundo extremo es la tensión o la supresión. Chinding Datarra. Es el esfuerzo por controlar la mente, por forzarla a quedarse fija en el objeto para evitar que se distraiga. Es aferrarse, apretar. Esto genera tensión, rigidez y hasta aversión hacia cualquier cosa que interrumpa esa concentración forzada. Y caer en uno o en otro, ¿qué consecuencia tiene para la práctica de Vipassana específicamente? Ambos extremos, aunque parezcan opuestos, tienen la misma consecuencia. Digamos, fatal. Para Vipassana, impiden ver la separación entre la conciencia que observa y lo observado. Si la mente está perdida en la distracción o está tensa y pegada al objeto, no puede ver con claridad, este pensamiento surge y cesa, no soy yo. Esta sensación es pasajera, no soy yo. La práctica se estanca porque no se desarrolla la visión clara, la sabiduría, paña. Entonces, ¿cómo es mantenerse en ese camino medio? Suena delicado, como caminar en una cuerda floja. Lo es. Requiere cultivar una cualidad de atención muy específica.
Ser consciente del objeto sin aferrarse a él y notar cuando la mente se ha ido sin angustiarse ni juzgarse. No es dejarse llevar por la distracción, pero tampoco es luchar contra ella. Es como sostener un pajarito herido. Si aprietas mucho, lo ahogas, eso es la tensión. Si abres la mano del todo, se te escapa, eso es la distracción. Buena imagen. Es encontrar esa presión justa, esa presencia equilibrada. Y esto, recalca mucho Ajahn Pramod Pamoyo, no se logra solo entendiendo la teoría, Se logra con la práctica paciente y constante, día a día. Suena lógico, pero bueno, todos sabemos que la práctica real tiene sus idas y vueltas. El manual menciona dificultades comunes. ¿Cuáles son las batallas más típicas que la gente suele enfrentar? Ajahn Pramod Pamoyo identifica dos grandes fuentes de dificultad. Primero, los hábitos mentales que tenemos muy arraigados. La mente tiene como surcos, ¿viste? Se pierde fácil en el enojo, la preocupación, la planificación, o al revés, se esfuerza demasiado con una autoexigencia del tipo «tengo que estar consciente todo el tiempo», lo cual genera codicia por los estados buenos y rechazo por los malos. Cambiar esos patrones automáticos lleva tiempo. Claro, son costumbres de años. Exacto. Y la segunda fuente de dificultad es la necesidad de constancia. Él usa la analogía de hacer fuego frotando madera. Necesitas frotar continuamente para generar calor. La conciencia es igual. Requiere atención constante, integrada en el día a día. La práctica formal diaria es el mínimo, pero también es atención a las pequeñas cosas. Notar el parpadeo, el movimiento de la boca al hablar, un leve giro de cabeza. Mantener el frote. Eso. Si dejas de frotar, o sea, de practicar, el calor de la conciencia se disipa rápido. Y la paciencia, me imagino que es clave también. Fundamental. El progreso no es lineal. Algunos, por sus condiciones previas, avanzan rápido. Ajahn Pramod Pamoyo dice que eso es suerte. La mayoría necesitamos ajustes constantes. Uy, me enojé. Bueno, lo noto, vuelvo al ancla. Uy, me perdí en fantasías. Ok, lo noto, vuelvo. Ese ciclo de perderse, notar y regresar, eso es la práctica. No hay que desanimarse por sentir que se avanza lento. Es parte del proceso. ¿Y hay alguna clave práctica que se mencione para ayudar a superar esos momentos de estancamiento o dificultad? Sí, da algunas pistas útiles. Una es elegir objetos de anclaje que sean comunes y fáciles de ver, como los pequeños movimientos corporales, parpadear, mover las manos, en lugar de enfocarse solo en los cambios posturales grandes, sentarse, pararse, que son menos frecuentes. Esto facilita mantener la conciencia activa durante más momentos del día. Tiene sentido. Más oportunidades para notar. Exacto. Y otra clave importantísima, no obsesionarse con estar consciente momento a momento. Ajahn Pramod Pamojo aclara que aunque grandes maestros dijeran «no sueltes el objeto», no significa aferrarse con tensión. Esforzarse por estar siempre consciente se convierte muy fácil en codicia, tansin, y enojarse por haberse distraído es aversión, chensin. Y ambas son obstáculos. Claro, son impurezas que te nublan la visión. El enfoque correcto es mucho más suave. La mente se fue, ok, lo sé, regreso al ancla, sin drama, con paciencia. Hablando de aferrarse, esa tensión o fijación, Jin-Ding, parece una trampa sutil pero muy poderosa. Si uno se da cuenta de que está atrapado ahí, ¿cómo se sale? ¿Qué recomienda él? Ajahn Pramod Pamojo enseña que la vía de escape es cambiar radicalmente la actitud que uno tiene hacia la propia distracción mental. Dejar de verla como el enemigo a vencer. ¿Cómo sería eso? Bueno, puede sonar un poco radical, pero implica permitir que la mente divague. Ojo, no es fomentar la distracción, sino reconocer que la mente lo va a hacer. Es su naturaleza. El objetivo no es impedir que divague a la fuerza, sino saber cuándo lo ha hecho. Él incluso sugiere, deja que la mente se enoje si surge la ira. Pero la clave es que en ese momento aparezca el pensamiento testigo. Ah, la mente divagó, la mente está atrapada en la ira ahora. Ese saber, esa conciencia que observa incluso la emoción intensa, eso es la práctica liberándose del agarre.
Me encanta la analogía que usa. Es como pescar con caña, tirar una caña, no como intentar agarrar los peces con las manos. Te enseño algo muy útil. Exacto. Es genial esa analogía. No intentas controlar el agua ni forzar al pez a quedarse quieto. Eso sería agarrar la tensión. Pones el anzuelo, tu objeto, y esperas paciente. Cuando el pez pica, la mente divaga, sentís el tirón. Te das cuenta de que divagó. Ese sentir el tirón, ese saber, es usar el objeto correctamente sin forzar nada. ¡Qué bueno! Y claro, esto requiere paciencia y se desarrolla por etapas. Al principio, quizás notas la ira media hora después de que pasó. Bueno, está bien. La próxima vez intentas notarlo un poco antes. Luego, logras notarlo mientras está sucediendo. Y eventualmente podés hasta anticiparlo. Ves venir el detonante y mantenés la conciencia alerta. Como cultivar un campo, Chongyuan-ya, dice Ajahn Pramod Pamogyo. No puedes tirar de la planta para que crezca más rápido. Solo puedes regarla, practicar a diario y esperar con paciencia. Entonces, si tuviéramos que destilar todo esto, ¿con qué nos quedamos? Parece que el quid de la cuestión es menos una colección de técnicas específicas y más cultivar una cualidad mental muy particular. Esa conciencia equilibrada del famoso camino medio. Precisamente, Ajahn Pramod Pamogyo enseña que todo el arte está en navegar entre la escila de la indulgencia y la distracción y la caribdis de la tensión y la supresión. Se trata de cultivar una presencia que es a la vez relajada y vigilante. Una mente que aprende a ver todos los fenómenos, el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, la propia conciencia, como procesos impersonales que surgen y cesan, no como un yo sólido y permanente. Claro. Las técnicas, qué objeto usar, caminar o sentarse, ojos abiertos o cerrados, son solo herramientas, ¿viste? Herramientas para afinar esa cualidad de conciencia despierta y ecuánime. Y quizás un pensamiento final para que nos quede resonando. Podría ser útil observar nuestras propias tendencias incluso fuera de la meditación formal. Cuando aprendemos algo nuevo, o al concentrarnos en el trabajo, nuestra mente tiende a dispersarse fácilmente, a irse por las ramas, o tiende más bien a tensarse, a querer controlarlo todo, a aferrarse rígidamente. Interesante punto. Reconocer esa inclinación natural, esa tendencia que tenemos, quizás podría ser un primer paso interesante para empezar a buscar ese equilibrio, ese camino medio, en muchas otras facetas de la vida, ¿no?